Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Bendiciones a todos. Muy atentos en la palabra de Dios el día de hoy. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta, que más bien sería también el título del devocional de hoy. Y es, ¿dónde van a contar nuestras vidas? ¿Dónde van a contar nuestras vidas? Cuando Jesús estaba al final de su ministerio, cuando llegó el momento de su ascensión, no tenía edificios ni programas que señalar, ni multitudes de las cuales presumir. Es más, la mayoría de los que formaban esas multitudes ya se habían marchado, lo habían abandonado, y solo quedó un grupo reducido como de 120, sin estudios de ninguna clase, y eran los que se habían reunido. Y Él les había dado como misión un mandato: hacer discípulos. Hagan con los demás lo que yo he hecho con ustedes, les dijo Jesús. No se sienten en un salón de cuatro paredes, sino muestren su vida. No construyan lugares extravagantes, sino edifiquen personas extraordinarias. Hagan discípulos que van a ser discípulos, los cuales a su vez van a hacer más discípulos, y juntos van a multiplicar este evangelio hasta llegar a todas las naciones. Ese fue el sencillo mandato que debería de darles impulso a la iglesia, y es el sencillo mandato que debe de ser el impulso de cada uno de nosotros en nuestra vida. Y quiero decirte esto: cualquiera que sea tu lugar en la iglesia, recuerda que Dios no quiere que te quedes relegado en el reino de Dios. En ocasiones es posible que sientas que no eres la persona adecuada, creyendo que no estás dotado como es debido, que no eres lo bastante inteligente, o que no reúnes las cualidades necesarias para dedicarte a un ministerio eficaz. Pero en realidad eso no es cierto, porque tienes ante ti la palabra de Dios y dentro de ti al Espíritu Santo. Y Él te ha dado una orden: a ser discípulos de todas las naciones. Por lo tanto, lo mismo si eres una persona de negocios, como si eres un abogado, médico, consultor o un trabajador de la construcción, maestro, estudiante, obrero, profesional, madre, ama de casa. Pídele a Dios que haga que tu vida cuente ahí donde vives, donde estás, para la extensión del Evangelio y la proclamación de su gloria hasta lo último de la tierra. Escucha muy bien esto. Si 11 discípulos en una montaña de Galilea fueron suficientes para lanzar el Evangelio hasta lo último de la tierra, una iglesia con un pequeño grupo de miembros puede extender el Evangelio dentro de su comunidad y más allá de ella, cualquiera que sea la cantidad de recursos materiales de los que disponga. Sin duda alguna, el plan de Dios no se encuentra limitado a las iglesias grandes ni a los líderes muy capacitados, sino el plan de Dios es para que todos los integrantes del pueblo de Dios cuenten en la labor de hacer avanzar su reino. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros estuviera haciendo en realidad discípulos, que a su vez hicieran discípulos, que también estuvieran haciendo discípulos? Tal vez suena muy idealista que la iglesia de Dios sea liberada para realizar los propósitos de Dios, para que pueda alcanzar de verdad hasta lo último de la tierra con el Evangelio. Es más, Jesús prometió que toda nación, tribu, lengua y pueblo va a escuchar el Evangelio, y que esto se va a producir por medio de todos nosotros. Lean Mateo 24:14, Apocalipsis 7, 9 al 10 y Romanos 10, 13 al 15. Nuestra tarea es inconfundible. Vivimos para el fin del mundo y lo añoramos.
Ahora, ¿será posible tener todos los símbolos, las ceremonias de la iglesia, pero que no se tenga el corazón de Cristo? ¿Será posible que la gente de las iglesias se enfoque tanto en sus comodidades personales y le tenga tanto miedo al precio que podría estar pagando, que prácticamente olviden los propósitos de Dios para todas las naciones de la tierra? Claro que es posible. Gran parte de lo que hemos visto en el cristianismo lo demuestra. Tenemos recursos masivos, edificios muchas veces gigantescos, multitud de programas y muchas conferencias y actividades, convenciones. Pero mientras tanto son miles los grupos étnicos no alcanzados del mundo que ni siquiera han escuchado aún el Evangelio. Sin embargo, si juzgamos por las apariencias que se ven en las iglesias, parecemos estar satisfechos con esa situación. Parecemos contentarnos con permitir que esos grupos étnicos sigan viviendo sin iglesias, sin Cristo y sin el Evangelio. Comprometernos en serio con el Evangelio es incómodo y es costoso también. Un día Jesús estaba conversando con sus discípulos acerca del fin de la historia de la humanidad, que es cuando Él regresará. Y los comentarios hicieron que sus discípulos en aquel día despertaran con toda clase de preguntas con respecto a su significado. Sin embargo, escondido en medio de una multitud de atolladeros interpretativos, hay un versículo que está tan claro como el cristal. Y es el versículo que tal vez sea el de mayor importancia para el pueblo de Dios hoy en día. En Mateo 24:14 Jesús le dijo a sus discípulos: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús está utilizando aquí la misma frase que usaría más tarde cuando les ordenó a sus seguidores no solo que hicieran discípulos, sino que los hicieran de todas las naciones, en Mateo 28:19. En el griego original del Nuevo Testamento, las palabras naciones es etne, que se refiere a todos los grupos étnicos del mundo. Y esto es importante entenderlo, porque debido a que, como es obvio, en los tiempos en que Jesús dijo estas palabras, no existían las fronteras geopolíticas que dividen a las naciones de nuestros días. Hoy existen en el mundo más de 190 naciones, pero no es a ellas a las que se refería Jesús. Cuando Jesús habló de las naciones, Él estaba hablando de tribus, de clanes y otros grupos de personas unidos por un lenguaje y unas características culturales comunes. Los estudiosos de la Biblia han traducido este término como grupos etnolingüísticos o, de manera más sencilla, como grupos étnicos. Y esto tiene sentido debido a que una nación actual puede estar formada por muchos grupos étnicos distintos. Tomemos por ejemplo a la India. La India es una nación formada por un conjunto diverso de grupos étnicos que tienen lenguajes, costumbres, culturas y religiones diferentes. A lo largo y ancho de toda la India hay una gran cantidad de grupos étnicos dispersos. Los expertos en antropología han identificado más de 11,000 grupos étnicos en el mundo. No podemos estar seguros de que su definición de lo que es un grupo étnico coincida de manera exacta con lo que Jesús tenía en mente al referirse a esos etne, pero nos ofrecen el mejor cálculo que tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, sin tener en cuenta cómo definamos a los grupos étnicos, lo cierto es que en Mateo 28:19 les dice de manera específica a sus discípulos que vayan a todos los grupos étnicos del mundo. Y en Mateo 24:14 promete que todos ellos van a escuchar el Evangelio. Y por cierto, Él no va a regresar antes de que todos ellos lo hayan escuchado. Pero me pregunto, y tú te debes
debes de preguntar también si muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta aquí de algo muy importante. O permíteme decirlo de otro modo, en una cantidad incalculable de estudios y sermones sobre la Gran Comisión, yo mismo he pasado por alto algo que es muy importante aquí. Lo que necesitamos comprender es que Jesús no nos ordenó nada más que llevar el Evangelio a tantas personas como nos sea posible. Lo que hizo fue dejar bien aclarado que sus seguidores debemos hacer discípulos entre todos los grupos étnicos del mundo. El fin de esta era no llegará cuando ellos acepten a Cristo, cuando un número determinado de personas de un grupo étnico lo hagan. El fin de esta era llegará cuando hayan aceptado a Cristo personas pertenecientes a todos y cada uno de los grupos étnicos. Este ha sido el plan de Dios desde el principio. Él bendijo a Abraham y al pueblo de Israel con el propósito específico de llevar su bendición a todos los grupos étnicos. Sacó a sus hijos de la esclavitud en Egipto y los estableció en la tierra prometida con el propósito de recibir una alabanza procedente de todos los grupos étnicos. Los envió al exilio y los volvió a traer de ahí con el fin de extender su gloria a todos los grupos étnicos. Jesús prometió que el Evangelio se les predicaría a todos ellos. La historia de la iglesia es la historia de la extensión del Evangelio hacia todos los grupos étnicos. Y los líderes de la iglesia tenían en sus primeros tiempos el anhelo ardiente de predicar el Evangelio donde Cristo no hubiera sido conocido. Necesitamos entenderlo eso, que tenemos una tarea que nos ha sido encomendada, pero ¿qué vamos a hacer? La pregunta es esa, ¿qué vas a hacer tú? ¿Por qué estamos tan detenidos? El Señor, Él quiere que nuestra vida cuente aquí. Y hay muchas escrituras como referencia para darnos cuenta de cómo el Señor desde un principio prometió que el Evangelio se predicaría y que su nombre sería conocido. Él prometió la bendición sobre Israel en Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 28, 14, prometió la liberación de la esclavitud en Deuteronomio 4 del 5 al 6, Primera de Reyes 4:34, desde el exilio también en Ezequiel 36, 22, 23, Daniel 3, 29 y Daniel 6, 26, y también dio el mandato de predicar por todo el mundo en Lucas 24, 47, Hechos 1, 8, Hechos 26, 16 al 18, Hechos 28, 28 y Romanos 15, 20. Toda esta avalancha de escrituras pues nos deben de animar, nos deben de impulsar. El apóstol Juan pone entre signos de admiración la pasión de Dios por recibir una alabanza procedente de todos los grupos étnicos cuando Él recoge por escrito el cántico en el libro de Apocalipsis que resuena desde el cielo hasta Jesús. Cuando dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. En Apocalipsis 7, 9 al 10, y también lean Apocalipsis 5, 9 al 10. Aquí lo tenemos. Al final, tal como lo había planificado Dios antes del comienzo de los tiempos, todos los grupos étnicos estarán representados alrededor del trono de Jesús, exaltando y adorando su nombre después de haber recibido su salvación. En sus ansias porque llegue ese día, Juan concluye la Biblia con este clamor en Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús. Pero Él vendrá cuando todos los grupos étnicos hayan escuchado el Evangelio.
Por esa razón le ha encomendado a su iglesia, no de una manera general que consistiría en hacer llegar el Evangelio a tantas personas como nos sea posible, sino de manera específica que consiste en llevar el Evangelio a todos los grupos étnicos de este planeta. Y por supuesto, Él no va a regresar mientras no hayamos cumplido con la tarea que nos ha asignado. Y tal vez te estés preguntando, ¿cuánto trabajo falta por hacer? Pues bien, los líderes de las misiones en el mundo entero han tratado de identificar esos grupos que no se han alcanzado aún con el Evangelio. Y según sus definiciones, un grupo étnico se clasifica como no alcanzado si la proporción de cristianos evangélicos es inferior al 2% de la población. Esto significa que si tú formaras parte de un grupo étnico no alcanzado, es probable que hubieras nacido, vivido y muerto sin haber escuchado siquiera el Evangelio. Y de entre más de 11,000 grupos que se considera que existen en el mundo, más de 6,000 de ellos no se han alcanzado aún. Y por consiguiente nuestra tarea es gigantesca. Miles de grupos étnicos no se han alcanzado aún con el Evangelio, y Jesús nos ha ordenado, no solo se ha limitado a llamarnos a hacerlo, sino que nos lo ha ordenado, que les llevemos el Evangelio. Por lo tanto, el que tú y yo nos estemos dedicando de manera intencional a llevar el Evangelio a grupos étnicos no alcanzados constituye una desobediencia al mandato de Cristo cuando no lo hacemos. Nuestras iglesias están en una posición equivocada ante Dios si no le estamos dando prioridad a la extensión del Evangelio hasta que lleguemos a todos los grupos no alcanzados. Y quizá pueda decir alguno, ¿qué tal si la manera en que nosotros definimos a los grupos étnicos no es como los define Jesús? ¿Qué sucede si nuestra definición de alcanzados no es la misma que la suya? ¿Me estás diciendo que Jesús no querrá ni podrá regresar mañana mismo porque todavía hay más de 6,000 grupos étnicos, tal y como nosotros lo hemos definido, que aún tenemos que alcanzar tal como hemos definido esta labor con el Evangelio? Y pueden surgir más preguntas, pero aquí quiero tener cuidado, porque nuestras definiciones sobre lo que son los grupos étnicos no alcanzados tal vez no sean exactas. La realidad es que Jesús podría regresar en este momento mientras tú y yo estamos aquí escuchando este devocional. Y esta frase, y que ninguno de nosotros sabe en qué momento regresará, como Él lo dijo en Mateo 24:36. Pero, sin embargo, esto sí sabemos, Jesús aún no ha regresado, lo cual significa que todavía nos queda trabajo por hacer, porque tan solo Dios conoce las definiciones de los términos. No puedo definir con precisión cuáles son todas las naciones. Solo Dios sabe con exactitud el significado de evangelizar. Solo Él sabe cuándo se ha cumplido ese objetivo, pero no necesito saberlo. Solo sé una cosa: Cristo no ha venido todavía y por lo tanto quiere decir que la tarea no se ha cumplido. Cristo vendrá cuando se cumpla. Nuestra responsabilidad no está en insistir sobre la definición de los términos de nuestra tarea. Nuestra responsabilidad está en completarla. Mientras Cristo no haya venido otra vez, nuestra tarea está por hacerse. Pongamos manos a la obra y completemos nuestra misión. Cuando nos damos cuenta por primera vez del peso de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24:14, de que el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, podemos pensar, Satanás debe haber mandado a escribir ese versículo en todas las paredes del infierno como advertencia. ¿Por qué? Porque cuando se hayan alcanzado todos los grupos étnicos del mundo con el Evangelio y llegue el fin, no se tratará de una buena noticia para las fuerzas del mal.
para Satanás y sus demonios, el fin significa la condenación eterna. Entonces, no nos quede la menor duda de que Satanás está trabajando con todos los recursos de los que tiene para evitar que llegue el día en que el Evangelio se les predique a todos los grupos no alcanzados. Él no quiere que llegue el fin. La pregunta es, ¿lo queremos nosotros? ¿Queremos ver a nuestro Salvador rodeado por miles y miles de ángeles y también de miles y millones de representantes de todas las naciones, tribus y lenguas, y de gente que le esté dando la gloria que le es debida? Si en verdad queremos que llegue el fin, tendremos que pagar un precio. Justo antes de hacer su promesa de Mateo 24:14, Jesús dijo, escúchenlo bien, en Mateo 24:9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. La razón por la cual hay tantos grupos étnicos que no se han alcanzado todavía no es porque sean fáciles de alcanzar y nosotros no hemos tenido los recursos necesarios para llevarles el Evangelio. Aún no se han alcanzado porque son difíciles de alcanzar y nosotros no hemos estado lo suficientemente decididos como para llevárselos. Todo cristiano y toda iglesia que quiera obedecer el mandato de Cristo en el mundo y anhele ver su venida cuando llegue el fin del mundo, debe tener una tenacidad, una perseverancia guiada por el Evangelio y centrada en Dios, que esté lista para soportar una intensa batalla espiritual. Pero recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que el Espíritu Santo está con nosotros, empoderándonos para tener denuedo, para hablar del Evangelio. La magnitud de esa batalla espiritual es universal, y como abarca toda lengua, tribu, idioma y nación, no hay lugar de este planeta donde esa guerra no se esté librando. Lo que está en juego en esa batalla espiritual es eterno. Hay un Dios verdadero sobre este mundo que quiere que todas las naciones experimenten un gozo eterno en el cielo. Y hay un Dios falso en este mundo que quiere que todas las naciones experimenten los sufrimientos eternos del infierno. Nuestro enemigo en esta batalla espiritual es formidable. Es como un león en busca de su presa y se dedica por completo a difamar a Dios y destruirnos a nosotros. Donde existe la iglesia, Él trabaja para desalentarnos con pruebas y con tentaciones. Nos atrae con posesiones y con prosperidad, con materialismo, y nos adormece con comodidades y complacencias y con sueños de superación y de éxito, y hace todo cuando pueda para distraer a la iglesia de manera que no conozcan a Cristo ni proclamen su gloria hasta lo último de la tierra. Además, sus tácticas son muy sutiles, hasta podríamos decir que parecen misioneras. En medio de tanto que se habla en la iglesia hoy acerca de tener un espíritu misionero, el enemigo podría estar engañando de manera muy sutil nuestra mente en cuanto a las misiones. Se nos exhorta a vernos nosotros mismos como misioneros en nuestras ciudades y se nos anima a presentarles el Evangelio a nuestras culturas. Y esas exhortaciones y esos estímulos son correctivos necesarios para esas mentalidades de iglesia que han dividido en compartimentos y han limitado las misiones. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, nuestra misión no está limitada a amar nuestra ciudad, ni nuestra iglesia, ni a invadir nuestra cultura con el Evangelio. Nuestra misión también tiene que ver con salir de nuestras ciudades para infiltrar todas las culturas con el Evangelio. Yo estoy convencido de que Satanás, en cierto sentido, no tiene ningún problema con el hecho de que las iglesias con espíritu misionero gasten la gran mayoría de su tiempo, de sus energías y dinero
en tratar de alcanzar a la gente que les rodea. Y hasta es posible que se deleiten en eso, porque mientras que nosotros nos pasamos la vida con la gente que vemos frente a nosotros, más de 6,000 grupos étnicos nunca han escuchado el Evangelio durante todas sus generaciones y siguen viviendo en tinieblas. Pero cuando nos levantamos como la Iglesia de Jesucristo y nos dedicamos de manera urgente, sacrificada y radical a llevarles el Evangelio del Reino a todo ese grupo de gente, podemos estar seguros de que se nos enfrentarán los poderes del infierno. En medio de nosotros se producirán divisiones, habrá distracciones a nuestro alrededor, desvíos delante de nosotros, engaños que nos tentarán y nos amenazarán las enfermedades y la muerte. No se diga las traiciones. No va a ser fácil y tendremos que pagar el precio. Sin embargo, las iglesias misioneras de verdad y los cristianos con un verdadero espíritu misionero van a fijar su vista en el mundo perdido y vencerán al enemigo, como dice Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, porque no valoraron su vida como para evitar la muerte. Si la meta definitiva de la iglesia consiste en llevar el Evangelio a todos los grupos étnicos, todo cuanto hagamos en nuestra iglesia pues debe de estar dirigido en ese fin. No se trata de uno u otro, sino de uno y otro. Piensa, por ejemplo, en la vida y el liderazgo de Jesús. Podemos estar seguros de que Él sentía pasión por la gloria del Padre en todas las naciones. Sin embargo, se pasó toda su vida con un pequeño grupo de hombres en una región geográfica relativamente aislada. Pero cuando les ministraba, siempre tenía el propósito de llevar el Evangelio más allá de ellos. No solo le interesaban las necesidades que hubiera en Jerusalén o en Galilea, le preocupaban las naciones de manera tan profunda que derramó su vida en un grupo de hombres en Jerusalén y Galilea, quienes algún día transformarían el mundo entero, como dice Hechos 17:6, cuando los veían y decían: han venido aquí aquellos que trastornan el mundo entero. A Jesús le interesaban tanto hacer llegar el Evangelio a cualquier etnia y comunidad de su tiempo, que Él derramó su vida en 12 hombres judíos del primer siglo para que nosotros ahora en el siglo XXI hagamos lo mismo. Para Jesús nunca se trató de unos u otros, sino que siempre fue cuestión de unos y otros. Mateo 4:23 y 24 dice de cómo Jesús recorría todas las aldeas y comunidades, llevando, predicando, enseñando, liberando en todo lugar donde Él iba. Nosotros y nuestras iglesias nunca tenemos que escoger entre impactar a nivel local a las personas con el Evangelio o impactarlas a nivel global. La formación de discípulos nos libera de tener que escoger de esa manera. Cuando entregamos nuestra vida a la multiplicación del Evangelio dentro del contexto de unas relaciones deliberadas en el lugar donde vivimos, siempre lo estamos haciendo con la intención de que el Evangelio se extienda mucho más allá de donde vivimos. Y si somos fieles al mandato dado por Jesús en la Gran Comisión, siempre viviremos para la extensión del Evangelio a todos los grupos étnicos y vamos a anhelar que se produzca y que se realice lo que Jesús dijo para que Él venga. Mientras más de 6,000 grupos étnicos, que equivalen a cerca de 2,000 millones de seres humanos, todavía no tienen acceso al Evangelio, durante generaciones, tanto ellos como sus antepasados han nacido, han vivido y han muerto
sin oír pronunciar siquiera el nombre de Jesús. Eso nos debe hacer sentir más humilde aún el pensar que ellos tampoco tuvieron nada que ver con el lugar donde nacieron. Entonces, ¿por qué tú y yo hemos escuchado el mensaje del Evangelio y ellos no? ¿Por qué Dios ha tenido contigo y conmigo tanta misericordia? Y esa pregunta no va dirigida solo a nosotros, sino a todos los que vivimos en lugares donde tenemos acceso al Evangelio y formamos parte de la iglesia donde abunda el Evangelio. ¿Por qué hemos recibido una gracia tan incalculable a pesar de que ninguno de nosotros ha hecho nada para merecerla? Yo no creo conocer todos los motivos de Dios para sus acciones, pero te quiero proponer lo siguiente. Tú y yo hemos recibido esa gran misericordia de Dios para llevar a cabo una misión global que Él nos ha dado. Dios nos ha llamado, nos ha encomendado una misión y nos ha ordenado a todos los cristianos que nos dediquemos a la extensión de su evangelio en todos los lugares de la tierra. Todas las naciones, todas las tribus, todos los grupos lingüísticos y todos los pueblos escucharán un día esta noticia y entonces vendrá el fin. Como consecuencia de esto, todas las iglesias que amen con pasión el Evangelio de Cristo y esperan con paciencia su venida, deben vivir de manera deliberada para la gloria de Cristo entre los que aún no han escuchado pronunciar nunca su nombre. Tú y yo vivimos para el fin del mundo y debemos de añorarlo, porque será cuando Cristo regrese. ¿Has entendido eso? Debemos seguir exaltando a Dios. Somos seguidores abnegados de un Dios centrado en Él mismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los cristianos nos reunimos en la iglesia, somos entregados seguidores de un Dios centrado en sí mismo. Somos seguidores abnegados en el sentido de que hemos muerto a nosotros mismos. Hemos perdido el derecho de decidir la dirección que debe llevar nuestra vida. Nuestro Dios es Señor, amo, Rey nuestro. Él tiene en sus manos nuestro tiempo y es libre para gastar nuestra vida de la manera que a Él le plazca. Y está centrado en sí mismo. Dios proclama su propia gloria y se la muestra al mundo. Dios exalta a Dios. Si esto nos incomoda de alguna forma, nos deberíamos preguntar, ¿a quién otro querríamos que Él exaltara? Debido a que en el mismo momento en que Dios exaltara a alguien o a algo que no sea Él mismo, pues dejaría de ser el Dios digno de toda exaltación. Todo lo que Dios hace, incluyendo la salvación de su pueblo, se centra en última instancia alrededor de Él, porque es digno de recibir toda la alabanza de todas las naciones. Él mismo lo proclama. Él es el Señor, el Rey, el soberano de todo. Él es el dueño de todo. Recuerda esto para concluir. Somos libres para emplear nuestra vida en la forma que Él quiere hacerlo. En Mateo 10, 37 al 39, Lucas 9, 57 al 62 y Lucas 14, 25 al 33. Todo proclama su propia gloria. Del capítulo 40 de Isaías, el Salmo 96, todo exhibe su propia gloria. Salmo 19, 1 al 4, Salmo 148 hasta el Salmo 150. Él es digno de toda exaltación. Apocalipsis 19 del 1 al 10. Él es digno de toda alabanza por parte de todos los pueblos. Ezequiel 36, 22 al 23. Para concluir, recuerda, porque es digno de recibir toda la alabanza de todas las naciones. Por consiguiente, es cierto que tanto de manera individual como colectiva, nosotros debemos ser seguidores abnegados de un Dios centrado en sí mismo.
Pero el problema está en que con frecuencia invertimos esto en la iglesia. Nos convertimos en personajes centrados en nosotros mismos que seguimos a un Dios abnegado. Organizamos nuestras iglesias como si Dios existiera para satisfacer nuestras necesidades, para que nos provea lo necesario para vivir con comodidad y para pedirle de acuerdo a nuestras preferencias. Los comentarios que hacemos en la iglesia giran con mayor frecuencia alrededor de lo que queremos nosotros que alrededor de lo que es su voluntad. Y casi sin darse cuenta, la iglesia se convierte en un medio para disfrutar de un espectáculo y un entretenimiento y hacer un monumento a la autosuficiencia. En cambio, algo maravilloso sucede cuando nosotros aplicamos una obediencia total a Cristo, a las prácticas regulares de la iglesia. Y de repente nos encontramos insertados en una comunidad que encuentra un placer profundo y permanente en negarse a sí misma para depender de Dios. Yo quiero concluir con esto diciendo de que yo me alegro que ya por tantos años nuestro propósito ha sido ese, de que el Señor levante hombres y mujeres dispuestos, y yo me alegro porque Dios lo está haciendo. No es que creo en ti sea un modelo de iglesia, pero lo que sí creo es de que está haciendo una punta de lanza aquí alrededor, haciendo lo que muchos no hacen, a lo que todos fuimos llamados a hacer. Tampoco estamos inflándonos de orgullo, sino que estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Por eso yo lo doy gracias a Dios por cada hombre y mujer entendido que ofrenda de su tiempo y de sus recursos también al llevar la palabra y a algo más. Porque la palabra de Dios dice que todos podemos ser útiles en el Evangelio. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3, todos podemos ser útiles. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dejarte con esto para lo que veremos el domingo. Un mensaje que será fuerte, desde ahorita te lo anticipo, que tal vez no lo escuches hoy en día. Y el título es La iglesia hoy, una novia coqueta. ¿Por qué el título? Imagina que vas caminando con tu novia, tomado de la mano, con tu novia que es tu prometida y que pronto será tu esposa, pero de repente ella comienza a coquetear con todos los hombres que ve pasar. ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías? Puede sonar esto lleno de fantasía, pero en el ámbito espiritual es la manera en que la novia de Cristo, la iglesia, se comporta. En el Antiguo Testamento Dios habló claramente a su pueblo de cómo se comportaban y lo comparaba como si estuvieran en concubinato haciendo concesiones con las naciones idólatras a cambio de favores. Pero escucha muy bien, existe también mucha gente que le gusta coquetear con la iglesia. Dicen estar enamorados de Jesús, se dicen creyentes, se dicen que aman al novio, se dicen cristianos, discípulos, se dicen ser la novia, pero lo que les gusta es coquetear con la iglesia. La iglesia es una comunidad de cristianos comprometidos unos con otros al punto de disciplinarse unos a otros cuando hay pecado y rebeldía, y también de restaurarse unos a otros en Cristo. Pero para ser honestos, dudamos en hacerlo de esta manera. ¿Y qué es lo que da como resultado? ¿Qué está pasando con la novia y con la futura esposa de Cristo? Y algunos dirán, ¿qué necesidad tenemos de comprometernos con una sola iglesia local? ¿Que no podemos ir y hacer lo que queramos, amando a todos, pero sin comprometernos con nadie? Piensa en esto y vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, Señor. Señor, gracias por enseñarnos a través de tu palabra tu deseo, tu anhelo.
y por despertarnos, Señor, para darnos cuenta de que tu regreso es inminente, porque nadie sabe el día ni la hora en que tú regresarás. Pero lo cierto, como tú nos lo dijiste hoy, aún no has regresado, lo cual quiere decir que aún tenemos tiempo para seguir predicando, lo cual quiere decir que aún nos estás dando tiempo para el arrepentimiento, lo cual quiere decir que aún nos estás dando tiempo para volver, Señor, a reunirnos con tu novia, porque tú vienes por una novia, una iglesia, no vienes por miembros aislados, rebeldes, que dicen que te aman a ti, pero no aman a la iglesia, que no se congregan en ningún lado, que no se alimentan unos con los otros, que no oran los unos por los otros, Señor. Señor, tu palabra dice que tú lo primero que dijiste cuando mencionaste la iglesia en esas dos ocasiones fue hablar de la disciplina, porque la iglesia es una novia indisciplinada, ignorada, pero muchas veces también es una iglesia coqueta, porque no enseñamos en realidad lo que significa el compromiso contigo, con el novio que nos desposará un día. Por eso tú vienes por una iglesia pura y sin mancha, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Te lo rogamos. Y que tú traigas a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros la convicción, que escudriñes hasta lo más profundo de cada corazón nuestro, Señor, lo que está escondido ahí, que saquemos toda esa basura que hemos tenido guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, y que de verdad, Señor, nos dejemos moldear por la gloria tuya, que seamos transformados de gloria en gloria, como por tu Espíritu y por el Evangelio, que la luz del Evangelio brille de verdad y que se muestren los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, el dominio propio en cada uno, Señor. Que de verdad reflejemos tu amor, así como lo estamos viendo, Señor, el gozo, la alegría, Señor, la esperanza en los ojos de las personas, cuando se les habla de ti, del amor y de la esperanza que tú les das en medio de sus necesidades, cuando se les predica, Señor, tu palabra. Señor, te doy gracias por este grupo de hombres y mujeres entendidos, que están entendiendo, Señor, que lo más hermoso, lo más maravilloso es gastarnos para ti, Señor, y hacernos la pregunta: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos metidos en cuatro paredes? ¿O apoyaremos, Señor, lo que tú quieres que hagamos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Dónde van a contar nuestras vidas? ¿Aquí en el mundo o en la eternidad? La decisión es personal, porque podemos atesorar tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Pero en la tierra dice tu palabra que todo el orín, la polilla lo van a corromper y lo van a echar a perder. Pero los tesoros en el cielo son eternos, Señor. Y cada uno decidimos dónde gastar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra vida. O como tú nos dijiste hoy, ¿dónde van a contar nuestras vidas? Te damos la gloria y la honra, Señor, y que tú te glorifiques en el servicio del domingo, Señor. Pon tú el querer como el hacer por tu buena voluntad de reunirnos, de congregarnos, y que tú, Señor, nos des un clima hermoso para glorificarte como tú lo mereces, Señor, en ese terreno que tú ya has asignado como un lugar de adoración, una luz en medio de las tinieblas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.